Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Bueno, uno de los temas favoritos de este canal es el mundo de los iberos y como en este programa ya hemos aprendido algunos aspectos sobre su cultura, creo que podemos adentrarnos un poco más en el mundo funerario, que es uno de los elementos clave en la cultura ibérica, o por lo menos uno de los que a mí más me gustan. A través del mundo funerario tenemos una línea directa con el arte monumental ibérico, que fue pensado específicamente para ser visto en los cementerios y que perteneció a los grandes aristócratas de la época. También además nos ofrece una visión sobre el mundo de las creencias religiosas de ultratumba y sobre ciertos aspectos también de su sociedad. Para hablarnos de todos estos campos que son tan apasionantes, tenemos a un invitado especialista en estos temas. Se trata de Jesús Robles Moreno, que es doctor en estudios del mundo antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid y también profesor en horario del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Autónoma. Además, trabaja como arqueólogo en la empresa de Pausanias Viajes y nos ofrece el raro privilegio de poder llevarnos a lugares muy conocidos de la arqueología y de la historia pues de la península y también de Europa para conocerlos de primera mano. Jesús, es un absoluto placer tenerte con nosotros en este programa. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, pues muchísimas gracias y el placer es mío de estar aquí compartiendo un rato sobre nuestros amados íberos. Desde luego que sí, un placer que compartimos todos al poder hablar contigo. Y bueno, vamos a empezar directamente, si te parece bien, con una introducción general sobre el mundo funerario ibero para saber un poco en qué marco nos movemos, porque es un campo que es muy amplio. Para focalizar tu explicación, vamos a centrarnos primero en cómo eran los rituales de enterramiento entre los iberos y cómo estos rituales evolucionan a lo largo del tiempo. ¿Qué nos puedes contar? Sí. Bueno, cuando hablamos del mundo funerario ibérico, lo primero que tenemos que decir es que nos encontramos ante un ámbito en el que la investigación ha insistido mucho a lo largo de la historiografía. Es decir, ha sido uno de los principales aspectos o uno de los temas que más ha llamado la atención de los investigadores pues a lo largo de las distintas décadas que ocupan pues el estudio del mundo ibérico. Por ello, sabemos o creemos saber muchas cosas al respecto, aunque hay que tener en cuenta que también es un ámbito bastante complejo, porque es un ámbito en el que en una sola tumba, ¿no? De a lo mejor 1 metro de anchura, un nicho común, ahora hablaré de cómo son los nichos, pues encontramos materiales arqueológicos y restos arqueológicos que son la representación de la confluencia, de la unión entre tres mundos. El mundo de los vivos, de los que se quedan, el mundo de los difuntos, de los que se van, y también el mundo de las creencias, que es un mundo que está pues entre ambos y que complica bastante las interpretaciones. Pero la mejor forma quizá de explicar el ritual funerario ibérico en término general sea haciendo una secuencia cronológica del mismo, ¿no? Y por ello podemos empezar señalando que el ritual se iniciaría con la exposición del cadáver, lo que en el mundo griego es la prócesis. Estos momentos que se producen después del fallecimiento pues no dejan huella arqueológica y por ello solo podemos suponer su existencia porque tampoco tenemos textos iberos y aunque los tuviésemos, ¿no? Todavía no hemos sido capaces de traducirlos, que nos informen al respecto. Pero bueno, como es algo relativamente común y que vemos en otras sociedades del Mediterráneo contemporáneas, en la que sí que tenemos las representaciones iconográficas o los textos que nos informen al respecto, pues es de suponer que en el mundo ibérico, cuando fallecía una persona, tenía lugar la exposición del cadáver, que probablemente se realizaría en la vivienda o en algún lugar del poblado y que tenía como objetivo pues velar al difunto y también ratificar que efectivamente se encontraba muerto, ¿no? En este momento, pues en esta fase del ritual, no sabemos qué ocurriría, pero es de suponer que habría música, habría plañideras, habría ciertos actos especiales, así como el lavado y el perfumado y la presentación del cuerpo del difunto. Posteriormente, el cuerpo era trasladado a la necrópolis, ¿no? Podría ser llevado, pues, básicamente sobre alguna especie de literas o también ocasionalmente podía ser trasladado en algún carro.
Hemos encontrado algunos carros que se relacionan con este ámbito funerario, como es el archiconocido de la Cámara de Toya en Jaén, o el que pudimos excavar hace tan solo unos años en Montemayor, ¿no? En Córdoba, en la posible necrópolis ibérica que se ubicaría en el Cerro de la Oro. Trasladado el cuerpo a la necrópolis, pues tendría lugar la incineración del cadáver. Este es el ritual que ocupa o que utiliza la cultura ibérica a lo largo de todos sus siglos de existencia. Se prepararía una pira, no parece que haya un único lugar en la necrópolis destinado a quemar siempre los cadáveres, este lugar se llamaría Ustrinum, sino que para cada cadáver se construiría uno de ellos. Y allí se llevaría a cabo pues la quema del cuerpo vestido, porque entre las cenizas luego se conservan los elementos metálicos, ¿no? De la ropa, las fíbulas, los broches, los botones y demás, y parte o con el ajuar, es decir, con las cosas que le acompañan en la tumba que también se queman en ese momento. Y luego, pues probablemente la pira se apagaría con vino, ¿no? Con una serie, un protocolo ritual, es de suponer, estamos en un ámbito sagrado, y los restos del ajuar, de las cenizas y los huesos, porque el cuerpo no se reduce, no se consigue alcanzar la temperatura necesaria para reducirlo totalmente, ¿no? A cenizas, pues los huesos se seleccionaban, a veces se pueden lavar, ¿no? Los encontramos lavados también con vino y se depositaban en la tumba. En ese momento, pues es de suponer también que tendrían lugar rituales postdeposicionales, es decir, después de la deposición del cadáver, que ocurrirían de forma inmediata, es decir, al pie de la tumba y con la tumba probablemente todavía abierta. Por ejemplo, cantos, por ejemplo, pues cierta presencia de músicos, incluso podemos hablar de los famosos duelos singulares, ¿no? Los enfrentamientos entre guerreros que nos transmiten las fuentes, y posteriormente también habría rituales de bebida, de comida, cuyos restos muchas veces se depositan en la tumba o junto a ella. Después de esto, la tumba se clausuraba y sobre ella pues se podía colocar algún tipo de señalizador, que iba pues desde el simple túmulo de tierra, ¿no? Que queda de volver a tapar el agujero que has hecho con la tierra que se ha esponjado, hasta túmulos o encachados hechos con piedra de diferentes alturas y tamaños e incluso completados con adobe, o hasta la colocación de monumentos funerarios, de los que hablaremos a continuación, ¿no? Esto sería en términos generales. Luego, más que una evolución en el tiempo del ritual, sí que se puede hablar de diferencias regionales, ¿no? De diferencias entre distintas regiones o distintos territorios de los que componen el mundo ibérico. Por ejemplo, en el área de la llamada Bastetania, que correspondería al oriente de Jaén y también a parte de Granada, pues lo que encontramos o es habitual encontrarse son grandes cámaras excavadas en el suelo, grandes hipogeos, y también es habitual que los restos de las cenizas y los huesos se utilicen como urna funeraria cajas de piedra, incluso a veces escultura, como la propia Dama de Baza. En cambio, en la Contestania, ¿no? Avanzando ya hacia Murcia, Alicante y parte de Albacete, pues lo que encontramos son nichos pequeños, pero ahí en cambio es habitual, al menos durante la primera mitad del siglo IV, el empleo de señalizadores funerarios. Y luego también hay ciertos rituales especiales, ¿no? Para muertos en situaciones especiales o muertos de especial consideración. Por ejemplo, los niños que fallecen pues un poco antes de nacer o un poco después de nacer o incluso en los primeros años de vida. Estos niños no suelen aparecer en las necrópolis, sino que por el contrario los encontramos inhumados debajo del suelo de las propias viviendas. Es interesante, a propósito de los niños, decir que no toda la población ibérica tenía derecho a acceder a las necrópolis, ¿no? Cuando excavamos una necrópolis, incluso la más grande del mundo ibérico conocida, como es Cabecico del Tesoro, tenemos allí pues unas 600 tumbas, algo más de 600 tumbas, para prácticamente más de 4 siglos de ocupación. Es decir, no salen las cuentas, serían muy pocos por año, pero bueno, lógicamente no es que vayan por año, sino que hay ciertas concentraciones o ciertos momentos en los que la necrópolis se usa más que otro, pero lo cierto es que parece que no toda la población puede acceder a las necrópolis. Tampoco conocemos muy bien los criterios de acceso, ¿no? No sabemos si tendría que ver con la riqueza o posiblemente con el linaje o con algún tipo de consideración social. Y tampoco sabemos qué es lo que ocurría con los restos de aquellos que no accedían
a la necrópolis. No sabemos si eran también incinerados y sus cenizas pues se echaban, ¿no?, a otro lado, y no hemos documentado ninguno de ellos. No sabemos realmente qué pasaba porque hasta hoy no hemos documentado ningún ritual o ningún espacio funerario ibérico que fuera de estas necrópolis asociadas a los poblados, asociadas a los ópida, pues alberguen los restos de difuntos. Y luego en algunas necrópolis también tenemos, por ejemplo, cenotafios, ¿no? Es decir, tumbas que no incluyen al difunto, sino que están vacías o incluyen pues una piedra, ¿no?, que representa al difunto. Eso es lo que se ha documentado hace relativamente poco, por ejemplo, en Giribaile, en Vilches, en Jaén, en la excavación de la base, ¿no?, de un gran monumento, en una necrópolis, pues lo que se documenta es que no hay cadáver, no hay restos de cadáver, sino que se trata de un cenotafio. ¿No? Es este mundo tan complejo de las necrópolis ibéricas y del ritual. Sí, es un tema complicado y ya estamos viendo que efectivamente es muy complejo. Bueno, de toda esta larga cronología, con todos los casos tan específicos que nos has dicho, creo que hay un elemento que define a todas las necrópolis, al menos en un periodo, que es el tipo de monumentos que se utilizaron. Y además es un campo que es tu especialidad. Eh, a la vez que el rito funerario pudo mantenerse más o menos estable, pero variaba en torno a qué región ibérica, los monumentos van evolucionando también mucho, tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Qué nos puedes decir sobre los principales monumentos ibéricos y dónde los podemos encontrar? Sí. Bueno, pues sobre la cuestión, ¿no?, de una evolución o una cronología de los monumentos ibéricos es también altamente compleja, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de monumentos que conocemos nos han llegado por restos muy fragmentados y sobre todo fuera de contexto arqueológico, ¿no? No podemos o no tenemos demasiados restos en contexto arqueológico y aparte de esa carencia, ¿no?, de material bien contextualizado, cuando lo tenemos no suelen ser contextos arquitectónicos primarios. Es decir, es muy rara las veces, hay algunos, en los que el monumento aparece sobre la tumba que cubrió originalmente, ¿no?, lo cual te permitiría datarlo con exactitud, como ocurre, por ejemplo, en Coimbra del Barranco Ancho, sino que aparecen pues o tirados por el suelo de la necrópolis o reciclados en tumbas posteriores, lo cual te da una fecha antequem, es decir, sabes que ese monumento es anterior a la fecha de la tumba en la que se recicla el material, ¿no? Pero bueno, hoy en día tenemos algunas estrategias como el análisis tipológico, ¿no? Es decir, el comparar las piezas que están en contexto arqueológico y que tienen una datación segura con aquellas que aparecen descontextualizadas, o estrategias como haber avanzado mucho también en el estudio estilístico y en el estudio constructivo de los monumentos, que nos permiten trazar las líneas de la principal evolución que siguen estos monumentos, ¿no? Pues podríamos empezar, por ejemplo, hablando, o al menos así es como lo veo yo, estoy seguro que otros colegas investigadores discreparán, ¿no?, de esta cronología o de esta secuencia evolutiva, con comillas, ¿no?, porque tampoco es una evolución lineal. Como bien has indicado, en distintas áreas encontramos fenómenos distintos que a veces coinciden en el tiempo, ¿no? Pues empezaría a finales del siglo VI, principios del siglo V antes de Cristo, con el nacimiento de la cultura ibérica, con monumentos turriformes como el de Pozomoro, ¿no?, que encontramos en Chinchilla de Montaragón, en Albacete, y son esos grandes monumentos con forma de torre, con sillares de esquina, que representan pues una serie de animales, animales reales como los leones o animales fantásticos como es esa bicha de balazote que veo que tienes ahí detrás, y que en realidad no se trata de una escultura exenta, sino que se trata de un sillar de uno de estos monumentos turriformes. Es decir, habría probablemente al menos 3 bichas más que rodearían un monumento como hacen los leones de Pozomoro. Hay otros ejemplos, ¿no? Las esfinges del Salobral, por ejemplo, son este tipo de sillares que nos permiten definir cómo, sobre todo en la zona de Albacete, durante este periodo que conocemos como el ibérico antiguo y que tiene que ver con la génesis del mundo ibérico, existieron estos grandes monumentos. Son monumentos de gran tamaño, de gran complejidad constructiva, muy relacionado con el mundo orientalizante, con ese sustrato, ¿no?,
fenicio o ese sustrato orientalizante que encontramos en la península ibérica. Solo hace falta ver los relieves de Pozo Moro y su iconografía, que tanto ha dado que hablar y tanto seguirá dando que hablar. Y vemos además que son monumentos que no suelen abundar demasiado en cantidad dentro de una necrópolis. De hecho, muchas veces ni siquiera estamos seguros de que esos monumentos estuvieran emplazados en necrópolis, porque como vemos en Pozo Moro, ahí es primero el monumento que cubre una tumba, pero la tumba está aislada, es decir, no está insertada en un cementerio, sino que es una tumba situada en un cruce de caminos, y la necrópolis de Pozo Moro surge después de que el monumento haya caído. Esto es lo que aparece en esos primeros momentos del mundo ibérico. También tenemos, lógicamente, pues algunas esculturas que podrían ir exentas o que podrían colocarse sobre ciertos marcos arquitectónicos, ¿no? Como por ejemplo las esfinges de Agosto, que se vienen datando aproximadamente en este periodo, aunque, como aparecen descontextualizadas, no sabemos si son funerarias, como parece que fueron, ¿no? Por esa tipología de la esfinge tan relacionada con el mundo griego, o no lo son. Pero en cualquier caso, sí que vemos este tipo de esculturas que sin necesidad de estructura arquitectónica rematan las tumbas, pues desde mediados, ¿no? Del siglo V. Por ejemplo, tenemos los jinetes de los Villares, en Albacete, muy conocidos, son esculturas de jinetes que rematan las tumbas, y tenemos pues otras tantas esculturas antropomorfas y zoomorfas que muy posiblemente también realizarían esta función. Y luego ya llegando a finales del siglo V y sobre todo en la primera mitad del siglo IV, lo que encontramos, especialmente en el sureste peninsular, es la gran eclosión de las necrópolis, ¿no? Vemos que las necrópolis ahora son mucho más amplias, aparecen muchos poblados, aparecen muchas necrópolis, el mundo ibérico, ¿no? Está dando un paso adelante, sigue avanzando en su complejidad política, social y urbana, y esto lo que permite ver es que en lugar de tener un gran monumento único, como era el caso de Pozo Moro, como era el caso también del de Cerrillo Blanco, o como los jinetes de los Villares, que en realidad solo hay dos, ¿no? En esa necrópolis, en los que se ha documentado, vemos una gran cantidad de monumentos en estas necrópolis. Y una gran variedad también. Nace, según mi opinión, en estos momentos también, el pilar estela, ¿no? Ese monumento típicamente ibérico que consiste en un basamento escalonado sobre el que se sitúa un pilar que está decorado por sus cuatro caras. A veces no tiene decoración, pero cuando lo está decorado por las cuatro, es decir, está pensado para rodearse, no es una estela como en el mundo griego, y sobre él lo que encontramos es un remate de gola, un remate configurado por un baquetón, una nacela de gola, el filete, y puede tener arriba un remate escultórico. Y aparte de los pilares estela, pues también sigue apareciendo toda una serie de esculturas zoomorfas, de animales reales, toros, caballos, leones, animales fantásticos, ¿no? Esfinges, posiblemente sirenas, también encontramos, y escultura antropomorfa, ¿no? Escultura de personajes humanos, entre las que destacan en el siglo IV las damas, ¿no? Conocemos la dama de Baza, que es la gran dama que funciona como urna funeraria, es decir, está dentro de la tumba, dentro de uno de estos grandes hipogeos, pero en el sureste peninsular es muy frecuente encontrar este modelo de dama sedente en necrópolis como señalizador funerario, ¿no? Es decir, ubicado sobre la tumba, marcando la ubicación de la tumba. Pues este es el aspecto que encontramos durante las primeras décadas y hasta mediados del siglo IV a.C. aproximadamente, y tras ello lo que viene es un periodo quizá no de silencio, sino de bastante disminución de la actividad escultórica en las necrópolis, ¿no? Observamos en necrópolis bien conocidas como si durante las primeras décadas, los dos primeros cuartos del siglo IV a.C., o finales del V, habíamos visto necrópolis que estarían abarrotadas de escultura, esta parece durar muy poco en pie y sobre todo una vez que se cae o es destruida, hay interpretaciones varias al respecto, lo que ocurre es que no se vuelven a levantar nuevas esculturas. Es decir, a partir de mediados del cuarto es muy raro encontrar esculturas en las necrópolis. Hay algunos casos excepcionales, como por ejemplo el pilar estela de Coimbra del Barranco Ancho, que está rozando justo, se hace a mediados, ¿no?, del siglo IV, y es como el último gran ejemplo de pilar estela. Pero a partir de ese momento no volvemos a encontrar, o no es habitual encontrar esculturas en las necrópolis, sino que son
tumbas que ya no tienen este tipo de señalización escultórica, ¿no? Pero lo cierto es que desde mediados del siglo IV disminuye mucho la intensidad de construcción de monumentos y de esculturas y parece que este ámbito se desplaza sobre todo al de los santuarios, ¿no? Como tenemos el caso, por ejemplo, de el Cerro de los Santos, ¿no? Que precisamente parece que inicia a finales del siglo IV pues esa gran producción de escultura que llega prácticamente hasta el cambio de era. De hecho, yo he propuesto, ¿no?, en más de una ocasión cómo los escultores que trabajaron en el Cerro de los Santos podían ser escultores que habían estado trabajando en la necrópolis del sudeste, muy cerquita de ahí, y que al acabar esa demanda, ¿no?, cuando ya la gente no pide monumentos funerarios o escultura para las tumbas, pues va en busca de la demanda y se establece en ese santuario, que es donde se está produciendo y donde se va a producir hasta el cambio de era buena parte de esa estatuaria que digamos de la baja época ibérica. Sí, es muy curioso, la verdad, cómo puede trazarse una cronología, ¿no?, a través de la evolución de los propios monumentos. Has citado los monumentos, has citado alguna vez algún yacimiento, y efectivamente, yo creo que creo no, de este mundo funerario hay necrópolis cuyo descubrimiento, su investigación han ido marcando hitos en nuestro Sí. conocimiento del mundo ibérico. ¿Qué yacimientos dirías tú que son los más relevantes? ¿Y cuáles son los que todo amante de estos temas tiene que conocer sí o sí? Bueno, pues yo imagino que cada investigador, ¿no?, en esta pregunta, aunque más o menos sabemos todos y estaremos de acuerdo en cuáles son los grandes hitos, ¿no?, pues barrerá un poco para casa y yo opino que las mejores necrópolis o los grandes hitos, los que más permiten avanzar en el conocimiento, tal vez se ubiquen en lo que es hoy la región de Murcia, ¿no? Tanto por la historiografía como por las condiciones y las características de esos yacimientos. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la necrópolis del Cigarralejo, que a mí me parece que es de gran importancia, ¿no? Es una necrópolis que tiene en torno a 500 tumbas, es decir, un tamaño bastante considerable, que cubre un largo periodo cronológico, desde inicios del siglo IV, quizá incluso un poquito antes, ¿no?, finales del quinto, aunque no lo parece, digamos, inicios del cuarto hasta prácticamente el año 100, lo cual permite ver la evolución en los ajuares, en el comercio. Imagínate, ¿no?, el juego que da tener eso, ¿no?, tener esa gran secuencia eh, cronológica y sobre todo por sus condiciones historiográficas. Desde el año 1948 hasta el año 1988, pues allí excavó don Emeterio Cuadrado, que se preocupó pues de la excavación de la necrópolis y sobre todo de su publicación. Y esto tiene gran utilidad, porque de hecho, en el estudio que hemos hecho recientemente sobre la escultura del Cigarralejo, para poder ver la cronología, ¿no?, de las tumbas en las que aparece reciclada los materiales, las piezas, las esculturas que se habían caído, pues muchas veces el ajuar no permite precisar mucho, pero la superposición de tumbas que ya desde sus excavaciones, ¿no?, don Emeterio Cuadrado había registrado, nos ha permitido revisarlo y ver qué tumba es anterior a cuál y, por tanto, qué escultura reciclada se usó antes que otra. También citaría en Murcia la necrópolis de Cabecico del Tesoro, por ser la más grande conocida del mundo ibérico, más de 600 tumbas, y también por el espectro cronológico tan amplio que abarca. Aunque es cierto que Cabecico del Tesoro, pues tenemos que tener en cuenta que tiene una historiografía bastante accidentada, ¿no? Se empieza a excavar muy temprano en la historia, de hecho les pilla la guerra civil de por medio, interrumpiendo las primeras campañas, ¿no? Y es cierto que es una necrópolis que tiene unas condiciones de excavación distintas, ¿no? Y es muy complicado pues tener una visión general de la necrópolis. Se ha estudiado mucho los materiales, está estudiado el armamento de manera excelente por Fernando Quesada, los vasos plásticos por José Miguel García Cano y Virginia Paje del Pozo, pero nos falta el marco o el estudio general de las necrópolis, de sus tumbas, porque de hecho se ha reconstruido, ¿no?, gracias a Fernando Quesada y su equipo, parte del plano a través de los croquis de los diarios de investigación. Y de hecho, mi amigo José Fenol tiene la gran misión, que yo creo que ya está cumpliendo y además con creces, en su tesis doctoral,
de devolvernos, de darnos una imagen general de esta necrópolis. Es decir, él se ha sentado con todos los archivos, con toda la documentación, con las piezas del museo y está intentando, digámoslo así, de poner un poquito de orden para permitir que sigamos estudiando o que podamos empezar a estudiar más allá de los grupos de materiales que se han ido estudiando, se estudia también la escultura, ¿no? Conocer el marco general de la necrópolis, que yo creo que es una de las más interesantes por su número de tumbas y por la extensión cronológica que abarca, ¿no? Pues esas necrópolis para mí son fundamentales en su conocimiento para entender cómo funciona. Podría citar muchas otras, por ejemplo, las de Coimbra del Barranco Ancho, también muy bien excavadas, ¿no? Y además en una fecha más reciente. Es una de las necrópolis, ahora hablaremos de ello, en la que ha aparecido uno de los pocos ejemplos de pilar estela contextualizado, ¿no? que tenemos, que es el pilar estela de la necrópolis del Poblado. Y del mismo modo, esta tiene una ocupación pues desde inicios del siglo IV, ¿no? Un poquito después de los inicios del siglo IV hasta finales del 3, principios del 2, es decir, no es tan amplia como las otras dos, pero su excavación, el elevado número de tumbas, también hace que sea una necrópolis de referencia. Y aparte de ello, pues podría citar pues, muchísimas otras, ¿no? Como la de Castellones de Ceal, que he mencionado antes, que tenía esta cosa curiosa, ¿no? De los Sustrina, que es una cosa bastante desconocida generalmente, pero que allí se ha documentado muy bien, o las interpretaciones y reinterpretaciones que están surgiendo ahora en torno a la necrópolis del Cerro del Santuario en Baza, donde apareció la mismísima dama, ¿no? Ese sería un poco el panorama general, pero son varias las necrópolis y hay que también encomiar muchas veces el trabajo pues, de investigadores, ya digo, como José Fenol o como Enric Verdú, que en su tesis también se atrevió a estudiar la desaparecida necrópolis de la Albufereta, ¿no? Y es eso, es el estudio de materiales y el estudio de un yacimiento que ha desaparecido y del que tenemos una documentación complejísima por la participación de varios expertos, de varios investigadores, de varias circunstancias de excavación y tratar de poner orden en eso. Si ya una necrópolis ibérica bien excavada de por sí es compleja, tratar de poner orden en algo que se excavó hace mucho tiempo y que no has excavado tú es una labor heroica que es de agradecer porque es devolver, ¿no? A la sociedad también pues mucho de ese conocimiento que de otra manera estaría perdido. Entonces yo creo que aunque esas necrópolis ya no existan, o existan en condiciones deplorables, ¿no? Como es el caso de Cabecico, pues son también mencionables por todo lo que permiten y por cómo siguen siendo pues un lugar al que ir una y otra vez a estudiar cosas que tienen que ver bien con el mundo de los muertos, bien con el mundo de los vivos. Sí, además de entre todas las necrópolis que has citado, hay algunos monumentos que has indicado uno de ellos que son muy representativos y que tienen unas cualidades que les sitúan con nombre propio en el mundo del arte ibérico. Has referido algunos de ellos, Pozo Moro, Coimbra del Barranco, pero cuéntanos un poco más sobre algunos en específico. ¿Qué podemos ver en ellos? ¿Por qué son un paradigma del arte ibérico? Bueno, yo lógicamente mencionaría, ¿no? Pozo Moro y su relieve, su iconografía y su complejidad arquitectónica y todos los debates que hay incesantes sobre el mismo, aunque me consta que en este canal ya habéis hablado largo y tendido de él, así que no voy a entrar hoy en Pozo Moro. Y sí que puedo mencionar otros monumentos, por ejemplo, el monumento de Cerrillo Blanco, ¿no? En Porcuna, en Jaén. Tenemos dificultades, ¿no? Para saber exactamente cómo era el monumento. Hemos perdido el marco arquitectónico, aunque sabemos que lo tuvo que haber, porque junto a las esculturas han encontrado piezas arquitectónicas, pero es uno de los monumentos más impresionantes que existen en el mundo ibérico por muchísimas razones, ¿no? La primera de ellas tal vez es su ubicación, y es que, como Pozo Moro, no está ubicado en una necrópolis. La necrópolis surge después de que el monumento sea destruido, porque en este caso sabemos que es destruido y metido los restos en una zanja, sino que muy probablemente, y según señalan Arturo Ruiz y su equipo, el monumento se ubicaba sobre un antiguo túmulo tartésico. Es decir, en este caso no está sobre la tumba de una persona que sea contemporánea, ¿no? Un poquito anterior a la construcción del monumento, como vemos en Pozo Moro, sino que parece que las élites que levantaron ese monumento buscaron a sus ancestros, podríamos decir. Vieron esa tumba antigua, una tumba tumular enorme, y sobre ella decidieron levantar
este gran monumento que es espectacular. Tiene pues en torno a 40, 60 esculturas. Algunas de ellas son muy conocidas por su conservación, aunque como ya digo, fueron machacadas, ¿no?, en algún momento a finales del siglo V y metidas en una zanja, en una serie de zanjas ocultas, ¿no? Pero son impresionantes. Son impresionantes también por su calidad artística y por su calidad estética, que alcanzan por cómo representan todos los movimientos, los personajes. Se ve muy bien, como se ha defendido muchas veces, una influencia bastante elevada de artistas griegos, posiblemente artistas greco-orientales, ¿no? Se ha llegado a hablar incluso de artistas jonios o artistas foceos trabajando, pero lo cierto es que es un monumento ibérico plenamente, ¿no? Porque sus comitentes, la gente que lo pidió, eran íberos. Y la escultura, como yo digo siempre, es obra de dos. Es obra del escultor, pero también del que la pide y el que tiene la última palabra sobre el monumento que acaba de encargar, ¿no? Y las armas, el uso de las armas que se hace, la iconografía es plenamente ibérica, ¿no? Pero son sensacionales las esculturas. Y aparte de ello, lo que narran, ¿no? Son un montón de grupos muy diversos a los que desde hace unos años, y gracias al boceto, ¿no?, que hizo rápidamente en un congreso Mario Torelli, porque justo estaba investigando, ¿no?, sobre su libro, estaba investigando para su libro de la estrategia de Clitias, en la que habla de los programas iconográficos arcaicos. Pues él estaba investigando sobre eso y en un congreso en el que se presentó las piezas que forman parte, los grupos de escultura que son parte de este monumento, pues él le pareció ver los mismos grupos, ¿no?, salvando las distancias, que hay representados en el vaso François, y ver que se trataba de un programa aristocrático que narra el camino de un héroe o de un aristócrata y que está plenamente justificado en un contexto histórico como es el que hay en torno a mediados del siglo V, en el que estos ópida se están consolidando y dentro de estos ópida están surgiendo pues las cabezas, ¿no?, las familias, los linajes aristocráticos que no solo tienen que mandar sobre el resto, sino explicar por qué ellos mandan y el resto no tiene derecho, ¿no? Y ahí interfieren discursos míticos, discursos de poder, y ahí aparecen monumentos como el de Cerrillo Blanco. Entonces es un programa iconográfico espectacular, del que salen muchísimas ideas que luego vamos a ver representadas no en estos grandes monumentos, aunque pudo haber otros muy parecidos, por ejemplo en la Alcudia de Elche, sino en monumentos más sencillos, ¿no?, en monumentos individuales. Por ejemplo, las damas, ¿no? Las damas, ya hay un personaje sedente en Porcuna y la idea de la dama ibérica como la mujer aristocrática que se encarga de transmitir el linaje es la que luego encontramos en el siglo IV. Y a propósito de las damas, ¿no?, ya que hablamos, puedo mencionar otra escultura que merece la pena, otro monumento, en mi opinión, reseñar, que es una dama, que no va a ser la de Baza, que lógicamente también es reseñable, tampoco la de Elche, sino la dama que hay en el Cigarralejo. Es cierto que está peor conservada, que no es tan espectacular como las dos que acabo de mencionar, pero es muy interesante porque se trata de una escultura que se halló en su contexto arqueológico original. Estaba colocada, estaba situada sobre la tumba 452 de esta necrópolis, que tiene mucho interés porque es una tumba doble. Una tumba que probablemente, no se ha comprobado, no se ha hecho análisis osteológico, correspondiese a un hombre y a una mujer. Es decir, esa idea, ¿no?, de iniciadores, tal vez, del linaje, de la pareja que funda el linaje, que ya veíamos en Porcuna, aparece aquí en la tumba y sobre esa tumba se coloca la figura de una dama, que ya digo, es importante sobre todo por su contexto arqueológico. Y lógicamente, si hablamos de monumentos, pues creo que hay que citar el pilar estela de Coimbra del Barranco Ancho por muchísimas razones, ¿no? También por su contexto arqueológico. Sabemos, porque la base apareció sobre la tumba y el resto de elementos bien reutilizados o bien caídos en torno a la misma, pues sabemos que pertenece a la sepultura 70 de ese poblado, lo cual nos permite datarlo muy bien a mediados, ¿no?, o ya en el tercer cuarto del siglo IV antes de Cristo. Por su estado de conservación, es uno de los pocos pilares estela que conserva, aunque sea parcialmente, todos los elementos que lo forman, desde la base hasta el remate escultórico. Y esto es muy importante, porque la mayor parte de monumentos muchas veces los documentamos a partir de una sola pieza. Es decir, a veces hablamos de pilares estela, pero solo tenemos la gola o el baquetón o un trozo del pilar estela. No tenemos más. En este caso no. En este caso tenemos algunas parcialmente conservadas, todos los elementos
que lo conforman. Y luego también, lógicamente, por sus características iconográficas. En este caso, el pilar está decorado por sus 4 caras. En una de ellas encontramos una escena de despedida o una escena de acogida en el más allá. Como imaginarás, se ha escrito y se ha dicho muchísimo sobre este pilar y su iconografía, pero lo cierto es que vemos esa escena, ¿no?, en la que aparecen 2 personajes, uno sentado de mayor tamaño, que igualmente hay discusión sobre si se trata de un hombre o de una mujer, y otro de menor tamaño, que igualmente hay discusión sobre si se trata de un personaje humano frente a una divinidad de mayor tamaño o es simplemente un niño, ¿no? Pero más allá de la interpretación iconográfica, lo interesante es que el esquema que presenta esta escena nos remite directamente a las estelas de despedida áticas que se están produciendo en Atenas y en Grecia continental desde mediados finales del siglo V en adelante. Es decir, hay coincidencia cronológica y hay muchísimos casos que remite el esquema general a esa escena que vemos en una de las caras del pilar. Luego es un monumento que ha dado y sigue dando muchísimo juego. De hecho, en el año 2021 se celebró el 40 aniversario del hallazgo de este pilar y se hizo un congreso de 3 días de duración dedicado solo a hablar de este pilar y de todos los temas que hay en torno al mismo. Buena parte de las conferencias están grabadas y se pueden encontrar fácilmente en YouTube. Y eso sería un poco pues los monumentos principales, ¿no? Aquellos que merece la pena destacar. Aunque lo cierto es que, claro, podría estar aquí hablando horas porque cada monumento ibérico es único en sus características, su contexto, y todos ellos tienen una fuerte problemática asociada, ¿no?, a los mismos. Bueno, no descartemos que te invitemos para que nos hables de ellos otra Las vez porque veces que nos queráis. encanta. Has estado comentando cómo la mayoría de los monumentos, bueno, cómo los monumentos funerarios aparecen en esos contextos, pero es verdad que hay algunas esculturas y algunos monumentos que no se utilizaron específicamente en ambientes funerarios. La gran escultura en piedra ibérica no se para en el mundo funerario, va más allá. ¿Nos puedes hablar No, de otros contextos arqueológicos en los que también encontramos arte ibérico en piedra? sí, claro. Ya he mencionado, por supuesto, el Cerro de los Santos, ¿no? Es ese lugar en el que aparecen centenares de esculturas, de exvotos, ¿no?, de piezas dejadas allí, de representaciones antropomorfas, también hay algunas zoomorfas, y es uno de los lugares principales. Pero aparte de eso, sí que es cierto que en los últimos años se está estudiando mucho esculturas que no están asociadas a necrópolis, ¿no? Y que aunque tipológicamente, por sus características, pueda parecer que señalizan tumbas, luego, y de hecho muchas veces se ha dicho, a partir del hallazgo de una escultura, aquí hay una necrópolis, ¿no? Luego, cuando vamos a excavar, no aparecen las tumbas por ningún lado. Entonces, claro, ¿qué está pasando ahí? Pues hay que pensar, y de hecho hoy ya se piensa, ¿no?, gracias a nuevos descubrimientos y a la revisión de viejos hallazgos, que hay esculturas que van más allá de la necrópolis, ¿no? La clave interpretativa de esto, pues nos la ofreció, por ejemplo, el Santuario del Pajarillo. Cuando se publica, en el año 98 en Jaén, se trata de un grupo escultórico con una escena sensacional, ¿no?, la lucha de un héroe contra un lobo y demás, pues se descubre que esas esculturas no forman parte de una necrópolis, sino que están emplazadas en una especie de santuario fronterizo, ¿no? Están colocadas en un gran paramento en el que hay una torre y encima de ellos se ubican las esculturas y es un santuario de frontera. Entonces, claro, esto ya nos puso en alerta o dio las primeras pistas de, ojo, puede haber escultura que no se esté utilizando en las tumbas. Puede haber escultura que se esté utilizando en otros contextos. Y efectivamente, conforme se ha ido revisando, se ha visto que muchas de ellas pues parecen obedecer a estos contextos y que generalmente se relacionan con zonas de cruce de caminos o de paso obligatorio, muchas veces incluso de pasos de ganado, se relacionan también con zonas de gran visibilidad y con cursos de agua, ¿no? Y allí es donde aparecen una serie de monumentos o esculturas que tendrían funciones territoriales, incluso funciones, por qué no decirlos, de santuario, ¿no?, de articular cultos en torno a los mismos. Un ejemplo de ello, ha publicado hace muy poquito el libro, es el conjunto de las Agualejas, ¿no?, en Monforte del Cid. Aparecen toda una serie de esculturas que están recicladas en una especie de
fontana, una especie de balsa sagrada ya de época romana o ibero-romana, del siglo II al I a.C., y no aparece la necrópolis por ningún lado asociada a esas esculturas. Pero sí que estudiando el entorno de las mismas, lo que se ve de nuevo es la confluencia de estos factores que he mencionado. Están en un cruce de caminos, en un área no vinculado con cursos de aguas, es decir, tienen toda una serie de elementos que dicen esto es un lugar de gran importancia territorial y en el que se llevaba a cabo un culto. Y de hecho, en época romana, en época ibero-romana, hasta aproximadamente el cambio de era, se sigue llevando culto, aunque las esculturas se han troceado y se han usado para construir el cerco, ¿no? Una especie de fontana sagrada. Pero parece que tiene esa articulación. También Fernando Prados, muy recientemente, ha estudiado cómo muchos monumentos ubicados en torno a la desembocadura del Segura parece que se relacionan con zonas de paso y con cursos de agua, incluso teniendo una relación ganadera, ¿no? Pero no se vinculan a necrópolis. Y algo también que se ha estudiado o reestudiado muy recientemente, ¿no? Es el monumento, el Pilar Estela del Prado, también en Jumilla, pero este monumento no aparece en ninguna de las necrópolis de ese oppidum, ¿no? Sino que aparece en el llano, aparece pues a los pies, en la llanura que se extiende bajo este oppidum. Y claro, las interpretaciones a lo largo de la historiografía habían sido varias. Se había tratado de relacionar con varias necrópolis cercanas, se había propuesto que podía venir o dirigirse hacia Coimbra del Barranco Ancho y que por alguna razón no llegó y se abandonó, y también incluso se ha propuesto que podría estar, ¿no? Una necrópolis, o que podría haber una necrópolis, pues justo, o una tumba en el entorno, ¿no? De este monumento. Pero lo cierto es que si presuponemos y decimos, vamos a imaginar, como muy posiblemente ocurriría, porque todas las piezas del pilar se reciclan allí, ¿no? Es decir, están recicladas juntas, no parece que se haya traído desde un lugar muy lejano. Dices, vamos a ver si el monumento está aquí, ¿cómo es el territorio? Y de nuevo vemos que es un lugar ubicado en el entorno, en el límite, ¿no? De una zona pantanosa, junto a la única vía de paso para cruzar el valle de Jumilla, ¿no? El valle que baja o la carretera que baja o sube hacia la Sierra de Santa Ana. También es un lugar intervisible, se ve desde Coimbra del Barranco Ancho y desde el Oppidum que habría debajo del castillo medieval de Jumilla, y desde el Pilar Estela se ven los dos yacimientos. Luego tiene una relación importante y parece, por tanto, que es un monumento que no desempeña una función funeraria, sino una función territorial, una función sacra, una función cultural. Es decir, es un monumento en su significado bastante complejo, aunque tipológicamente, si lo vemos, nos pudiera parecer perfectamente un monumento funerario. De hecho, también tiene damitas, como los monumentos funerarios de Coimbra del Barranco Ancho o de Corral de Saus, de los que hemos hablado hace unos minutos, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día los monumentos se están empezando a ver como algo polisémico. Es decir, pueden tener más de un significado. No tienen por qué ser funerarios estrictamente, pueden articularse en el paisaje. Puede incluso que tengan las dos funciones a la vez. Pensemos en Pozo Moro, ¿no? Y vuelvo a lo que dije al principio de la entrevista. ¿Pozo Moro es un monumento funerario? Sí, tiene una tumba debajo, pero no solo. Está ubicado igualmente en una zona de cruce de caminos, en una zona de acceso a agua, como nos dice su topónimo, y no tiene solo la función de señalizar una tumba, sino también de articular un territorio, ¿no? Incluso también ocurre en las necrópolis. Por ejemplo, en Cabezo Lucero, lo que encontramos son una serie de plataformas coronadas con ciertas esculturas, pero lo curioso es que esas esculturas no se asocian a tumbas concretas. Es decir, no aparece cada una de esas plataformas o esculturas sobre una tumba determinada, sino que aparecen en el espacio de la necrópolis y en torno a ellas se articulan las tumbas. Es decir, hay que entender los monumentos como algo muy complejo, que muchas veces sirvieron como señalizadores funerarios. A la vista están los estudios o los casos de Coimbra del Barranco Ancho, del Cigarralejo que hemos ido citando, ¿no? Entre muchísimos otros, pero que también pudieron desempeñar muchas otras funciones y a veces incluso aparte de las funerarias. Qué bueno, Jesús. La verdad es que es un placer escucharte, qué pasión transmites, qué interés demuestras además frente a todo este mundo que es un micromundo, ¿verdad? Pero que es complejísimo y que nos enseña la
la complejidad que tiene el mundo ibérico, que ya nunca más podemos imaginarlos como un pueblo atrasado, como un pueblo que tuvo que venir los romanos a civilizarlos, sino todo lo contrario, que como en realidad cualquier cultura de la antigüedad, reúne una complejidad, unos matices, una cantidad de información que son necesarias muchas vidas de investigadores profesionales como tú para poder abarcar una parte muy pequeña de Sí, su microcosmos, ¿verdad? Es increíble, es increíble. Seguir trabajando y seguir asombrándonos. pues nada, así lo intentaremos y sobre todo intentaremos, ¿no? Seguir contándolo con esta pasión. Muchas gracias, Jesús. Además que decimos siempre, bueno, a los que nos están viendo que la investigación no termina aquí. Vosotros tenéis artículos, tenéis trabajos, son totalmente accesibles a través de Internet y dejamos en la descripción del vídeo para que los espectadores puedan continuar investigando algunas referencias bibliográficas para que sean muestras de las que tirar del hilo y puedan ellos investigar más sobre estos temas. Muchas gracias, Jesús, por la oportunidad de Gracias hablar a ti. sobre esto Muchas gracias. y ya pues estás invitado a esta casa que es Voces de Bronce y Hierro. Muchísimas gracias. Seguro que volveré. Muchas gracias, Jesús. Hasta la Gracias. próxima. Adiós.